Buenas noches, Mávila. A ver, hay quienes dicen la responsabilidad es de la Fiscalía. ¿Podemos concluir eso? Compartida. Responsabilidad de la Fiscalía, que teniendo un largo periodo para poder preparar un requerimiento de prisión preventiva, si considera que procede, lo hace un día antes. O sea, lo pone al juez contra la espada y la pared. Pero el juez debe tener reflejos. Si le hacen un pedido de prolongación del plazo de prisión preventiva y sabe que si se vence ya no le pueden dar prisión preventiva, lamentablemente tiene que hacer la audiencia en la madrugada. Y por eso es que en nuestra experiencia hemos visto que hay audiencias justo en la madrugada que era tratando de cumplir los plazos. Entonces acá nos hemos acostumbrado. Ya dejan los 10 días preso sin que haya un mandato judicial vigente. Entonces lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es recordar que la Constitución dice presos sin ser condenados siempre y cuando haya mandato judicial vigente. Claro. Si no hay vigente, tiene que liberarlo. Usted dice responsabilidad compartida entonces entre la Fiscalía y el Poder Judicial. La congresista Luque acaba de decir, ella no tiene ningún impedimento, ninguna restricción, nada de nada, pero claro, para el ciudadano común, ella formó parte del golpe o del plan, digamos, de Pedro Castillo en ese momento. Hubo cámaras incluso en donde se le podía ver a ella participando, dirigiendo las cámaras de Canal 7. A pesar de ello, digamos, no tiene ninguna restricción, no es un descuido de la Fiscalía, vamos a ponerlo así. En el hecho de que tenga comparecencia ahora, sí. No. A ver, más es descuido por lo que estamos conversando, sí, que si pretendían una prisión preventiva, el camino fue malo. Si a ella le correspondía una prisión preventiva, es otro tema de discusión, porque a diferencia del expresidente Castillo, que podría cuestionarse que ni bien dio su discurso, se iba fugándose a la Embajada de México, ella no. Y estuvo muchos meses enfrentando sus casos, pechando más bien. Entonces, si tú enfrentas a la justicia, nombras abogado, acreditas domicilio y participas, no te pueden meter preso porque la regla es la comparecencia y que solo pierdas la libertad cuando te condenen, que eso nos lleva al caso de Vizcarra. Acá en el Perú, lamentablemente las autoridades le hacen creer a las personas que puede ser alternativamente antibiótico o vitamina. No es así. La regla es que la persona solo pierde la libertad cuando la encuentran culpable. Esa es la regla. Antes de que lo encuentren culpable, debe estar en libertad salvo algo muy excepcional. Claro, quizá es porque estamos comparando lo que ocurre ahora con lo que ocurrió durante los casos Lavallato, digamos, cuando se produjeron prisiones preventivas, pero esto se ha corregido, digamos, ¿no? La crisis, el mal uso de la prisión preventiva es un mal muy antiguo. Lo que pasa es que ahora la justicia se conoce gracias a los medios de comunicación. Se ha hecho muy pública. Entonces, hoy día la sociedad a través de la prensa puede acompañar a la justicia, pero desde que estaba yo en la Facultad de Derecho, había la crisis del abuso de la prisión preventiva. Si hay esfuerzos por corregirla, definitivamente. Hay siempre esfuerzos, sobre todo en la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, pero todavía falta. Ahora, ¿el señor Vizcarra, la señora Betsy Chávez, podrían solicitar asilos políticos? En teoría sí, pero vamos siendo realistas. Si el presidente García no pudo conseguir un asilo y él tiene formación política y por tanto tiene conexión con el mundo... Pero sí lo consiguió la señora Heredia. Pero se dio el tema de que Nadine tiene una vinculación de afinidad con el partido de Lula, porque ahí se generó justamente que Lula apoyaba a una serie de grupos. Lo tiene. Pero si tú me preguntas, Martín Vizcarra... ¿Pero Betsy Chávez en México, por ejemplo? Podría, pero en el caso de Betsy Chávez sí, porque México es abiertamente a favor del régimen. Hace poco nada más Castillo. Se ha referido al tema la presidenta. Yo pensé que era solo el expresidente, pero también parece que ya es un tema ideológico. Todos los presidentes mexicanos aparentemente tienen esa posición. Pero creo que ella tiene que evaluar si es que realmente está en peligro su libertad. Porque te diría que hay, como es probable que la condenen en el juicio, también hay fuertes probabilidades que la absueltan. Así como es discutible. ¿Por qué? Ese punto es interesante, porque es un caso, digamos, importante para lo que supone la democracia, digamos, en nuestro país. Antes
Por favor, la imputación esa de rebelión, por la tipificación que se ha hecho de los delitos, porque uno dice, pero el presidente habló, Castillo habló, no había nada más que hacer, y luego las cámaras los fueron delatando a quienes estuvieron con él. Es imposible que no hayan sabido. ¿Cómo se maneja esto con la aplicación de las normas, el Código Penal? Antes del caso del expresidente Castillo, solo han existido 2 casos de rebelión. El de el Consejo de Ministros del presidente Fujimori el 5 de abril de 1992, donde defiendo a mi amigo y fallecido Carlos Boloña Ver. Y luego conspiración para rebelión, donde se unen Vladimiro Montesinos, los comandantes generales, en un momento también Carlos Boloña, y son los únicos 2 procesos, por cierto, de los cuales de los 2 absolví. Pero luego de eso me permite analizar este tema. Por eso. La rebelión es el alzamiento en armas. Esa es la rebelión. La fórmula, que no solo es acá en el Perú, la fórmula en el mundo, nosotros dependemos mucho de España para esta construcción, es alzarte en armas. Eso es indispensable. Entonces, tendría que, después de Pedro Castillo, dar el discurso, lo que sucedió el 5 de abril, para compararlo rápido. Tendría que haber respondido o la Fuerza Armada, la policía, los ronderos, violentistas. Pero lo cierto y lo concreto es que después del discurso vemos a un hombre con sus bolsas acompañado de Aníbal Torres y luego fugándose hacia la Embajada de México. O sea, la mejor demostración que eso quedó en una proclama, que ¿para qué se fuga? ¿Y eso no constituye delito? No, porque no hay el alzamiento en armas. Tendríamos que ir a la otra alternativa, la conspiración. La conspiración es el acuerdo para alzarte en armas. No te alzas en armas, pero llegamos a un acuerdo. Ahora, es interesante lo que usted dice, porque ya haciendo también la lectura del impacto político que esto tuvo, el señor Castillo no está inhabilitado por el Congreso. Betsy Chávez tampoco. Pedro Castillo debe responder a la justicia por sus casos de corrupción y zarratea. Ok, zarratea, esos son otros casos. Pero en el caso de Betsy Chávez, Aníbal Torres, que yo sepa, solo tienen este juicio. No sé si tendrán otras investigaciones. Por lo tanto, digamos, ellos podrían ser absueltos. El tema es el siguiente. Un golpe de Estado es una infracción constitucional que debe ser sancionada por el Congreso. O sea, un golpe de Estado sí es algo ilícito, pero es un ilícito constitucional, es una infracción constitucional. Para que se convierta en delito, ese golpe de Estado tiene que estar acompañado con un alzamiento en armas. Esa es la única manera que sea un delito de rebelión. Tan es así que la Corte Suprema, para forzar la figura, ha dicho, bueno, también se alcen armas cuando quien por su mensaje genera cierta violencia psíquica. Ok. Bien complicadito, bien complicadito. La duda, ¿por qué es? Porque no sé si esta sala penal especial, con todo el cariño que le tengo, tendrá la fuerza para oponerse a los pronunciamientos de la Corte Suprema, ¿no? En el caso de Martín Vizcarra está excarcelado, pero en el caso suyo sí, la condena parece inevitable. En el caso de Martín Vizcarra, y conozco este tema porque he sido abogado de ICSA y he participado en todo el proceso de flujo de entrega de información, que es lo que va conociendo la opinión pública a través de este juicio que se transmite. Entonces, la probabilidad de condena es muy alta. Yo creo que si se va a definir si es que él va a quedar libre o no, dentro de unos meses, cuando se pueda dictar la sentencia absolutoria o condenatoria. Mi proyección es que va a ser condenatoria. ¿A cuántos años podrían condenar? Depende, finalmente, me parece que el fiscal ha pedido 12 años, creo, la verdad, no recuerdo exactamente cuándo, pero es por delito de colusión que le está siendo procesado, por cohecho, perdón. Claro, ya en ese caso va a Barbadillo, ahí ya no hay ninguna... Sí, porque se ha aclarado al fin que hace mucho tiempo en el gobierno del presidente García se creó un penal especialmente para personas procesadas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese traslado? ¿Cómo se explica usted? ¿Eso fue un error del INPE? ¿Fue, no sé, alguien que trató que le tenía algún encono particularísimo a Martín Vizcarra? Me parece que fue un psicosocial muy equivocado. Un psicosocial. Muy equivocado. Alguien pretendió dar un mensaje, no sé a quién, y además porque el jefe del INPE, lo conozco de muchos años que he litigado con él,
no está en capacidad para tener un cargo de ese tipo. Ni es experto en derecho penitenciario, en derecho de ejecución penal, ni es un abogado que tiene los méritos para estar en el cargo como José Luis Pérez Guadalupe, otras personas que tienen una vida en el derecho penitenciario, ¿no? O Germán Esmol. Quería preguntarle también por el caso de la procuradora ad hoc para el caso Lavallato, Silvana Carrión. La escuchaba ahora ella en declaraciones a los medios decir que, claro, se le ha retirado la confianza, que ese es el argumento, digamos, para cesarla en el cargo. Pero ella decía, incluso ese retiro de confianza debe estar justificado, sustentado. Y eso es algo que está reclamando. ¿Cómo se procede en ese caso? ¿Se puede de un día para otro cesar a una procuradora que además conoce en particular este caso tan complejo, teniendo en cuenta que ella en su momento reemplazó también a Jorge Ramírez? Es decir, asumió y entre los dos trabajaron una fórmula para establecer qué era una reparación civil en ese caso, cómo y cuánto se podía calcular en los distintos casos de corrupción esa reparación civil y quiénes eran los responsables de asumirla, que es el trabajo que le toca a la Procuraduría, que juega va en paralelo al de la Fiscalía. A ver, no me llama la atención porque cuando ella se presenta en el Congreso, en esta comisión que viene investigando el acuerdo que se celebró con Odebrecht, la maltrataron severamente. O sea, ahí le faltaron el respeto, entonces se evidenciaba que había ya un cuestionamiento político respecto de ella. Ahora, si es que tenía razón o no en ser retirada, lo cual yo veo muy difícil que tengan una razón o no, es quién tiene la capacidad y la experiencia para reemplazarla. ¿Cómo quedan los casos? Con los casos en el nivel de desarrollo que están actualmente. Si bien ella lideraba un equipo, yo sinceramente dentro de ese equipo no veo a nadie que la pueda. Mientras que Jorge Ramírez era una excelente persona, pero Silvana era muy solvente, claro, muy solvente y podía reemplazarlo con facilidad como se demostró. Yo sinceramente no creo que en el equipo actual haya quien la reemplace a ella. Entonces, así que la decisión técnicamente cerrada. ¿Pero es contra ella o es un golpe mayor, digamos, contra el caso? ¿Me explico? Sí, yo creo que el problema, Mávila, viene, no creo, estoy convencido que el problema viene desde tiempo atrás. La Procuraduría General de la República, desde que nació el Procurador General de la República, es un fiasco. A diferencia de épocas anteriores donde tenías un José Ugaz, un Lucho Vargas, César Azabache, desde el primer Procurador General de la República, que puedo tenerle respeto, y el actual, al igual que tengo respeto, no tienen el peso que es para cumplir su misión. El procurador defiende al Estado, pero es el que controla también al gobierno. Y ahí es donde vienen los problemas de los procuradores. Los gobiernos no quieren un procurador que sea independiente. ¿Hay un móvil político entonces? Se aprovecha la debilidad de la Procuraduría para sacar a un procurador como si se fuera un foco. ¿Denuncia ella amenazas o que esto ha sido solicitud del alcalde Rafael López Aliaga? ¿Cómo se podría probar eso? Porque entiendo además que hay un consejo directivo de la Procuraduría General que accede a un pedido, ¿no? Y ella ha exhibido eso, pedido del alcalde, a pesar de que Renovación Popular está investigado, porque Renovación Popular es el nombre de lo que para la Procuraduría era Solidaridad Nacional, es el nuevo nombre. ¿No hay un conflicto de interés ahí? ¿Hay una cosa rara? Lo que pasa es que desde hace un buen tiempo en el tema político se viene cuestionando duramente todo lo que se ha desarrollado en la colaboración eficaz. Entonces se cuestiona a los fiscales, se cuestiona a la procuradora, y entramos a una etapa, a un tiempo electoral, donde la política va a primar. Entonces yo creo que más que un pedido del alcalde, es parte de este proceso que se inicia en el Congreso con esta comisión y que poco a poco va a ir desarmando. Yo creo que el equipo Lavallato, la tendencia es que se vaya desarmando en el tiempo. ¿Pero qué va a pasar con los casos, las reparaciones civiles? Es decir, el impacto, como usted dice, es un momento clave para finalmente conocer. Ya están ingresando
a la etapa final. Hemos esperado tanto tiempo para que finalmente esto sea ventilado. Los casos lleguen a juicio. Exacto. Y ya ¿Qué va a están en pasar? juicio. ¿Qué pasa con esa reparación? Creo que eso es lo único que frena que no desaparezcan a todos los protagonistas de Lavajato. Me parece que políticamente ya se ha dicho, todo esto fue malo, hay que votarlos. Pero lo que frena es si los votas, ¿quién se para en los juicios? Tú no vas a agarrar a un procurador o un fiscal, toma casos de 50, 100, 500 tomos, tiene 2 días para estudiarlo, ya anda al juicio a ganar. Ojo que cuando querían reemplazar a Marita Barreto ponían fiscales y los fiscales renunciaban. Decían, yo no puedo ser jefe del EFICOP. No me extrañaría que eso suceda en la Procuraduría. Me parece que por meterle la política la mano a lo que es Lavajato, puede poner en peligro los procesos justo en los momentos estelares, que son los juicios. ¿Cómo califica la labor de la doctora Carrión? Al margen, porque yo entiendo que usted ha estado muchas veces del otro lado, ¿no? Frente a la Fiscalía, y hemos hablado aquí de varios casos en particular en los que usted ha intervenido. Pero decía, a ver, hay algo que no se puede negar, que es el cobro de 310 millones de soles a favor del Estado como reparación civil en sentencias por la trama de corrupción Lavallato, 1.500 millones de soles en reparaciones civiles con sentencia firme, el propio acuerdo de colaboración, el pago de la reparación civil negociada con la propia empresa Odebrecht. El fideicomiso. El fideicomiso, es decir... Nunca una gestión de la Procuraduría logró tanta recuperación económica como lo que los procuradores del caso Lavajato. Es correcto lo que ella sostiene, entonces. Sin duda alguna. Porque ahí se han dado las reparaciones más importantes y se han pagado. El Perú, en la época de los juicios contra el régimen del presidente Fujimori, eran reparaciones siderales para que estén en la cárcel completos, sin beneficios. ¿Pero qué iban a cobrar? ¿Cómo? ¿A quién le iban a cobrar 100 millones, 200 millones? Casi nadie pagó. En cambio, en esta época, un colaborador eficaz tiene que pagar. Es interesante porque el trabajo que empezó con Jorge Ramírez, acaso el público no lo sabe, carecía incluso, la Procuraduría ad hoc carecía de una tabla para calcular el perjuicio, por ejemplo, de un escándalo como este en la imagen del país. Es decir, esto que estamos hablando de todos los presidentes presos por corrupción, hablamos del caso Toledo, que está prácticamente cerrado, el señor Vizcarra, por ejemplo, también es otro caso. Villarán es otro caso, ¿no? Donde están prácticamente todas las piezas del rompecabezas. Las reparaciones civiles nunca se establecían técnicamente. Por eso, entonces hubo que crear, recuerdo, en ese momento una plantilla, una suerte de plantilla que calculara, a ver, ¿cómo calculamos el impacto que tiene esto a la imagen, el perjuicio? A través de ley se establecieron fórmulas. Así es, a través de ley. Es más, permitir la colaboración eficaz con las empresas. O el impacto que tenía en la población, por ejemplo, el que no se haya desarrollado una obra, ¿no? Por precisamente un caso de corrupción. Se han mejorado mucho los criterios. Por eso, que pero antes no existían. ¿en qué va a quedar todo eso, doctor? Yo creo que se ha puesto un gran problema el gobierno al decidir, o la Procuradora General al decidir. ¿Usted cree que ha sido la Procuradora, doctor? ¿O el Ministro de Justicia? Institucionalmente tiene que ser ella. Por eso es que te decía que el sistema está en crisis. Porque si hubiese un procurador de peso, el Ministro de Justicia no haría nada. Pero si el procurador es débil, el Ministro de Justicia hace lo que quiere. Ese es el problema. Entonces, quien haya tomado la decisión se ha metido en una gran dificultad, porque en pocos días vamos a ver quién reemplaza a Silvana Carrión, y yo veo muy, muy difícil, por no decir imposible, que diga, yo tengo la experiencia y yo tomo la posta. No, pero además, tomar la decisión sin tener el reemplazo, ¿ya no es irresponsable? Totalmente, totalmente. No era el momento. Esto no responde a un criterio técnico, sin duda. Responde a otro tipo de motivaciones que se advertían. ¿Qué alternativas o qué mecanismos tiene ella, digamos, para defenderse? En algún momento, recordemos, no es la primera procuradora que es separada. El procurador general Soria hizo un amparo para Por ejemplo, regresar, el doctor Soria, tras esa experiencia, ¿existe la posibilidad de que ella, por ejemplo, diga, ok, ¿cuál es el tema de confianza? ¿Y puede exigir, puede plantear, o esto es palabra ya? En el caso de Soria, o es un hecho consumado. En el caso de Soria se violentaron ciertos procedimientos. En el caso de un procurador es un abogado.
Y un abogado fundamentalmente es una relación de confianza. Entonces, con cargo, no soy experto, no me he puesto a analizar con detalle la legislación, las reglas que regulan el trabajo de un procurador, que también es un servidor, un funcionario público, pero si lo vamos a ver desde el punto de vista de que cómo es la relación con el abogado, es una relación de confianza. Entonces, no sabría en este momento decirte si es que ha habido una infracción que ella pudiera reclamar a través del amparo, como si estaba claro en el caso de Soria. En el caso Soria. Complicada la situación entonces, pero esto que ella dice, por lo menos que le aclaren en qué consiste la pérdida de confianza, de pronto Pero eso sí. es un tema quizás moral, ¿no? O sea, si me vas a despedir, dime de qué, ¿no? Ahora, al no haber un procurador, entre tanto, las reparaciones corren riesgo de... No, hay una Procuraduría Anticorrupción, Claro. ella es la cabeza, pero no es la única. Pero es una Procuraduría ad hoc. Pero no es la única. O sea, Hay un equipo. Ella trabaja con un equipo, sin duda. Y tendría que ser alguien de ese equipo el que... Mientras que no se defina un reemplazante, es como salió Jorge, quien era la segunda, Silvana y ella quedan, ¿no? Pero no conocemos del Pero ese asunto. fenómeno no creo que se dé ahorita. No creo que, así como detrás de Jorge había Silvana, detrás de Silvana otra Silvana, no creo que haya ahorita, con el cariño que tengo por todos los procuradores, ¿no? Pero Bien. no me parece que vaya por ahí. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ir a la pausa porque después de la pausa está con nosotros.